Teniente, ¿y qué mando o qué general es el que maneja ese lugar? O por lo menos, ¿quién es el que da la orden a sus subalternos, en este caso a a los grados inferiores, para que no expulsen o por lo menos no combatan esos grupos que pues son ilegales, son irregulares? Bueno, yo estuve ya trabajando hace aproximadamente 3 años y pasaron distintos generales. El general que estaba comandando en la zona cuando yo fui a operar hace aproximadamente 7 meses es el general Ovidio, de los denominados 4 de febrero. Y todo el mundo sabe, hasta los mismos militares que están bajo su mando, que tienen nexos con ese grupo guerrillero del ELN. Permítame, Teniente Rodríguez, integrar también a José Alejandro Méndez. También es teniente del Ejército de Venezuela. Él desertó de sus filas, de las filas, el pasado 21 de marzo. Su testimonio también es muy importante porque, como lo hemos venido planteando en este programa, son las voces más recientes que nos pueden dar una radiografía o por lo menos pueden hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo al interior de las filas de ese ejército que sigue siendo leal a Nicolás Maduro en medio de su peor crisis institucional, algo que muchos no entienden. Teniente, quisiera también preguntarle a usted por qué razón, cuál fue el motivo principal que determinó esa decisión de dejar el ejército de Venezuela y prácticamente tener que escapar de su familia, de su país y estar en este momento prácticamente huyendo y escondiéndose de las autoridades en cualquier lugar de Sudamérica. Bueno, Jefferson, primeramente quiero comentarte, cuando nosotros ingresamos a las academias, las diferentes academias de formación de oficiales, donde estudiamos pues durante 4 años la carrera militar, se nos enseña lo básico que debe saber un efectivo militar en cuanto a costumbres militares, leyes, reglamentos. Nos refuerzan los valores que nos debieron haber inculcado a cada uno de nuestros hogares. Y una vez egresados de los diferentes institutos, nos damos cuenta de que la realidad es totalmente distinta y de que estuvimos 4 años en una cúpula de cristal, donde de verdad no se tiene ni la más remota idea de cuál es la realidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, una vez nosotros egresados de los diferentes institutos, nos topamos con que la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas es algo típico. Y más bien aquel que contrarie este tipo de acciones es el equivocado. Entonces, esta y muchas irregularidades más que yo fui presenciando a lo largo de mi carrera, pues desde el momento en que empecé a ejercerla, me di cuenta de que no era lo que nos enseñaron, lo que quisieron enseñarnos a nosotros en la academia militar. Por ejemplo, presencié cómo el nivel de deterioro en el que se encuentran ahorita las diferentes unidades del ejército, que es el componente al que pertenezco, y esto llamó poderosamente mi atención, porque creo que no se justifica que un país como Venezuela, con la cantidad de recursos naturales que posee, tenga una Fuerza Armada tan diezmada, tan acabada. Y lo digo con mucha responsabilidad. Todo lo que hacen ellos ver a través de los desfiles, ¿verdad? Eso no es más que una pantalla de humo. Eso está muy distante de la realidad. Las demostraciones que hacen de periodos de campo, entrenamiento, todo eso no es más que un show. Eso es un espectáculo. Teniente. Y esto que yo estoy diciendo acá, lo saben cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ahorita no están en capacidad de hacerle frente ni siquiera a los cuerpos insurgentes en la frontera, quienes constantemente realizan ataques a diferentes bases y puestos fronterizos, y la decisión del alto mando militar simplemente es movilizar esos puestos fronterizos para evitar enfrentamientos que obviamente superan en número
a las diferentes unidades del ejército. Teniente José Alejandro Méndez, en este contexto, por ejemplo, lo que usted me está respondiendo, quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿Es posible un alzamiento militar en Venezuela en este momento? ¿O de alguna manera los integrantes de la Fuerza Armada Bolivariana y de las fuerzas militares venezolanas están lo suficientemente cohesionados alrededor del régimen de Nicolás Maduro? Está en puerta en estos momentos una rebelión militar. Los únicos coaccionados al régimen es el alto mando militar, y esto es ciertamente lo que ha demorado ese alzamiento, ya que si estudiamos un poco nuestra historia podemos darnos cuenta de que en cada alzamiento militar se encuentran inmiscuidos el parte del alto mando militar. Caso que no se da en este momento porque el alto mando está demasiado comprometido con el gobierno en cuanto a intereses personales. Hay demasiado dinero de por medio y ellos no van a renunciar a esos intereses. Entonces ahí no puede haber discordia entre el alto mando con el gobierno, porque todos están ya demasiado comprometidos y no tienen otra opción que terminar de hundirse con el gobierno. Teniente José Alejandro Méndez también nos está acompañando desde algún punto de América Latina. Está hablando desde la clandestinidad, porque según nos lo han hecho saber diferentes militares que están en otros países, se sienten perseguidos, vigilados, inclusive por parte de integrantes del régimen venezolano. Teniente Rodríguez, ¿cómo explicar que en medio de una crisis institucional, política, económica tan fuerte que hay en Venezuela, los militares sigan manteniendo la lealtad a este régimen que no solamente les ordena reprimir las protestas, sino que también abiertamente está desconociendo esa constitución que dejó como herencia el que es considerado el padre de la dictadura venezolana, que es Hugo Chávez? ¿Cómo explicar esa contradicción? ¿Por qué los militares siguen siendo leales al régimen? ¿Por qué cree usted que se está presentando esto? Bueno, Jefferson, sinceramente los que continúan leales es el alto mando militar, ya por lo explicado por mi compañero. Están muy comprometidos con el gobierno venezolano. El grado bajo de la oficialidad de la Fuerza Armada, sé que no están comprometidos con el gobierno. Tenemos muchos que nos apoyan, pero tienen el temor de que pase lo que nos pasó a nosotros, de que empiecen las persecuciones, empiecen las torturas, empiecen las persecuciones con sus familias, empiecen a quitarles sus bienes. Entonces ese es el temor que tienen ellos. Pero tengo fe y tengo la certeza de que en algún momento va a haber esa sublevación militar, y sé que va a ser muy pronto. Teniente Alfredo Rodríguez, nuestros televidentes que están opinando a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche y utilizando ese hashtag que ustedes están viendo en la parte inferior de nuestra pantalla, numeral desertores de la dictadura, así hemos denominado este especial periodístico en el que tenemos en exclusiva el testimonio de ustedes, llaman la atención o por lo menos me han hecho entender que ustedes son unos militares muy jóvenes. ¿Hasta dónde, Teniente Rodríguez, en este momento, digamos, esos visos de rebelión o por lo menos esa inconformidad militar está precisamente en los jóvenes que integran el ejército e inclusive las fuerzas armadas venezolanas? ¿Son los jóvenes los que en este momento presentan mayores inconformidades frente a lo que está sucediendo en Venezuela? Perfectamente, sí son los jóvenes los que están en desacuerdo con este régimen, ya que nosotros somos los que nos damos cuenta, somos los que vivimos ahí de frente con los soldados en los cuarteles metidos, y somos los que nos damos cuenta de todas las irregularidades que pasan en los cuarteles venezolanos, como por ejemplo la dotación de los soldados, la comida, los abastecimientos no son suficientes para los soldados. Yo, por ejemplo, soy instructor de cursos de combates en Venezuela y he entrenado soldados descalzos.
Entonces, nosotros somos los que nos damos cuenta de todas estas cosas que suceden en los cuarteles y por eso es que siempre nos las vivimos hablando que esto está mal, que, o sea, de lo que está pasando en los cuarteles, que no se justifica. No se justifica con un país tan rico como Venezuela. Teniente José Alejandro Méndez, también hemos tenido voces aquí en el programa La Noche de diferentes líderes opositores y también de muchos ciudadanos que en las calles les dicen a los militares, prácticamente les tienden la mano y les dicen que hagan respetar la Constitución, ni siquiera les están pidiendo que apoyen a la oposición en Venezuela. Cuando esas voces llegan a los militares, ¿qué pasa al interior de las filas? Digamos, los militares son completamente insensibles a ese llamamiento que hacen diferentes sectores en Venezuela. No, mira, realmente no son insensibles. Esto lo que quiera dentro de las Fuerzas Armadas es un incremento del ruido de sangre que existe. Y es para que ya se hubiese tomado alguna acción, pero como te estoy diciendo, está ese factor allí de que no hay una figura representativa, un general activo que se atreva a cumplir con nuestro sagrado deber. Pero yo tengo la fe y la esperanza de que no es necesario, de que no hace falta que se revele algún general para que los grados medios puedan tomar acciones, ya que estamos en capacidad, porque somos nosotros los que tenemos el control directo de las armas y el liderazgo sobre las cosas. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales en este especial periodístico en primicia. Estamos hablando con dos de los militares que el pasado mes de marzo fueron noticia no solamente en Venezuela, sino también en Colombia, a donde llegaron a pedir refugio. Este refugio les fue entregado, como nos lo ha revelado hace pocos minutos uno de estos uniformados, por solo 3 meses. Ellos han dicho que decidieron salir de Colombia porque tenían miedo de que las guerrillas, tanto del ELN como aquellos integrantes de las FARC, posiblemente hicieran algún daño en contra de ellos, y por esa razón han huido a un país de América Latina que no hemos querido revelar, precisamente para guardar la seguridad y que de alguna forma ellos puedan seguir expresando estas voces desde el exterior. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a este especial periodístico denominado Desertores de la Dictadura. Ya regresamos con La Noche.